Fue ayer, creo que dijo, llegó Papá Noel y otro en el día de hoy. Finalmente se supo, dice la vicepresidenta, Papá Noel vive en Comodoro Pi. Vamos a hablar un poquito de estos temas. Estamos en línea con el diputado nacional por el Frente de Todos, Leopoldo Moro. Moro, Martín Canay y todo el equipo de Sobremesa aquí en Radio del Plata, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, un gusto estar con ustedes. Leopoldo, bueno, estos fallos eran esperados por los acusados, especialmente los dos fallos. Sí, obviamente. A ver, cuando empezó a ponerse en marcha la maquinaria para brindarle impunidad a Macri y sus cómplices, y que se orientaba fundamentalmente a arrancar las causas que se estaban tramitando en otros juzgados por afuera de Comodoro Pi, quedó en claro que iba a tener el resultado que ha tenido. Es decir, acá hay que tener presente que hay dos poderes judiciales en Argentina, aunque parezca mentira. Uno es el de Comodoro Pi y el otro es el resto. Es decir, todas las causas que no se tramitan allí, en Comodoro Pi, ya sea estas de espionaje ilegal o por irregularidades económicas del macrismo, o bueno, distintos procesos que hay en marcha, inmediatamente intentan llevarlos a Comodoro Pi, porque allí están los cómplices de Macri. Esto es más que evidente. Me parece que ya es casi hasta innecesario, infantil explicarlo, porque está a la vista, es obvio. Cada vez que hay una causa que está fuera de Comodoro Pi, ¿qué es lo que sucede? Ponen en marcha todo el mecanismo judicial, mediático, etcétera, para terminar llevándola a esa guarida en la que están, reitero, los cómplices de Macri. Con el agravante que uno de los acusados es fiscal federal de Comodoro Pi. Pero por supuesto, claro. A ver, el macrismo y sus socios, en este caso los socios que estaban en Comodoro Pi, pero también socios en otros espacios, en otros ámbitos, constituyen una mafia. Yo sé que es, digamos, difícil admitir que la Argentina fue gobernada y que el Estado fue infeccionado por una mafia, pero es la realidad. ¿Y cuál es la característica de la mafia? ¿Qué es lo que caracteriza a la mafia? Y bueno, el esfuerzo por transformar lo que es ilegal en legal. Y bueno, y en ese sentido la pata judicial de esa mafia juega un papel preponderante. Y bueno, ellos están ahí metidos en Comodoro Pi. Este es el fallo, decimos a los oyentes, que dictó casación, que dijo que la causa de Alessio Stornelli iba a Comodoro Pi. Ahora está el otro fallo de la Cámara Federal que habla específicamente de las escuchas ilegales y descarta el delito de asociación ilícita. Si bien, porque algunos titularon que como que no hay delito, no. Descarta el delito de asociación ilícita, pero sí el de incumplimiento de los deberes del funcionario público por las escuchas telefónicas. Sí, pero a ver, el fallo es una burla a la inteligencia de los ciudadanos, y además tiene todas las características que en su momento tuvo la ley de autoamnistía que se dictaron los militares para tratar de quedar impunes. Bueno, ahora eso se hace a través de fallos judiciales. Estamos frente a una actividad cuyo objetivo es efectivamente garantizar, reitero, la impunidad a Macri y sus cómplices. Primero, mienten descaradamente, pero descaradamente. Uno puede pensar, yo pensaba también, lo admito, cuando se llevaron la causa a Comodoro Pi, bueno, obviamente el resultado era cantado, pero yo pensaba que iban a usar algún gambito procesal o alguna interpretación escrita en latín sobre algún fallo del pasado, lo que normalmente hacen cuando quieren disfrazar una decisión en Comodoro Pi. Pero en este caso mintieron descaradamente. ¿Por qué mienten descaradamente? Porque el fallo se asienta en la idea de que hubo espionaje ilegal, pero por parte de un grupo de cuentapropistas. Es decir, de perejiles que decidieron llevar adelante espionaje ilegal con el objeto de extorsionar. Y eso lo desmienten todas las pruebas que hay en el expediente. Le voy a mencionar simplemente dos o tres. El 2 de abril
del 2017, es decir, a mitad del camino del gobierno de Macri, el periodista Carlos Pagne, que no tiene nada de kirchnerista, publica un artículo en La Nación que se denominó algo así, se titulaba El pestilente círculo negro del espionaje, me parece que era el título, que conmocionó al mundo político porque por primera vez ponían con nombre y apellido, y en algunos casos con iniciales para no violar la ley de inteligencia, en evidencia que la AFI espiaba masivamente. Sí. Incluso no solamente hablaba de los que espiaban, sino de los espiados. Eso provocó un terremoto y Macri llama a La Nación, se comunica con Julio Zaguier, que era o es todavía uno de los codirectores, y lo invita a que él y Pagne vayan a verlo a Rivas para que les explique, etcétera. Esa reunión se hace 3 días después del artículo, se hace el 5 de abril. Y en esa reunión, a Rivas se justifica, dice, no, acá no, bueno. Pero en un momento dado, dice algo así como tirando la idea de que Pagne era, digamos, alimentado por un funcionario de Cambiemos, dice, sí, acá lo que pasa es que José Luis Vila quiere ocupar mi lugar. José Luis Vila era funcionario del Ministerio de Defensa. ¿Qué pasó con José Luis Vila? Le pusieron una bomba. Digo, es mentira que Macri y Rivas no sabían que había espionaje ilegal. Se lo dijeron no el kirchnerismo, se lo dijo la Nación, se lo dijo el periodista estrella de La Nación. En el 2019, en abril del 2019, que nosotros todavía no habíamos ni ganado la elección, ni la PASO, ni nada por el estilo, cuando se produce el escándalo del descubrimiento de un auto de la AFI en la puerta de Instituto Patria, que la seguía Cristina Kirchner, la controlaba en su domicilio, etcétera, los diputados que estábamos en minoría del Frente, no se llamaba todavía Frente de Todos, de Unidad Ciudadana, logramos que trajeran a Magdalani y a Ríos a la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. El diputado Tailada, el que habla, y algunos más, el senador Fuentes, denunciamos en esa reunión la existencia de las bases que habían abierto en el Gran Buenos Aires para espiar a organizaciones sociales, políticas, religiosas, etcétera, las denominadas bases AMBA, quién las dirigía, etcétera, etcétera. Esa reunión se tomó versión taquigráfica. Esa versión taquigráfica está en la causa, porque en Loma de Zamora nos pidieron la versión taquigráfica. Segunda evidencia de que Macri y el gobierno sabían de la existencia de estos. Les dimos datos hasta con nombre y apellido. A ver, las casas donde funcionaban estos grupos de espías, ¿quién las alquilaba? La AFI. Entonces, ¿cómo dicen que eran cuentapropistas? Usaron todos los elementos del Estado, escuchas telefónicas, y además, si eran cuentapropistas y distorsionaban, ¿a quién extorsionaron? De los 342 espiados que nosotros tenemos comprobados, nadie dijo haber sido extorsionado. ¿Crees que estas causas de escuchas ilegales van a terminar igual que la causa de Alessio Stornelli en Comodoro Pi? Bueno, vamos a ver, eso depende de la sociedad. Esta discusión ya no se puede hacer solamente entre la comisión parlamentaria, jueces, fiscales, hay que ponerla en la agenda de la sociedad. Este problema de la justicia lo resuelve, como siempre se ha resuelto estas cosas, con la movilización de la sociedad. Porque además no es solamente estos cazadores o miembros de cámaras federales, que son los que se reunían con Macri para elaborar las sentencias en las causas que le fabricaban a la oposición, etcétera. También en la Corte. La Corte acaba de emitir un fallo sobre el tema del Consejo de la Magistratura, que es una vergüenza. Por ejemplo, la Corte asume en ese fallo facultades legislativas, porque restituye una ley que había sido derogada por el Parlamento. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Además tenemos una Corte cuyo presidente y vice habían aceptado ser puestos a dedo, entrar por decreto a la Corte. El presidente de la Corte tiene un proceso en Santa Fe por cohecho, por coima. Otro miembro de la Corte está sospechado por el manejo de la obra social del Poder Judicial. Esto que está diciendo es muy importante. Teóricamente, por lo menos la legislación argentina, la Corte Suprema declara inconstitucional por hechos específicos, no anula leyes ni, como usted dice, ni aprueba leyes, porque al decir que la ley anterior es la que está en vigencia, está como aprobando una ley que ha sido derogada en el Congreso.
Así es, restituyó una ley derogada por el Congreso. Un disparate. ¿Y qué es lo que se puede hacer teniendo en cuenta que es el máximo tribunal, la Corte Suprema? Mira, yo creo que el Poder Ejecutivo Nacional tiene que enviar al Parlamento un proyecto de ampliación de la Corte en un número suficiente, no solamente para cumplir con el cupo, sino para que efectivamente la Corte represente espectros de pensamiento de distintos, de una gran pluralidad. Porque a mí no me preocupa si hay un miembro de la Corte que es conservador. No me preocupa. Es más, si hay un miembro de la Corte que no está a favor, por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo, no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que los miembros de la Corte no respondan al poder económico, no respondan a Clarín, no jueguen a la política y además que tengan transparencia. Eso es lo que me preocupa. Pero la realidad dice, y los números del Congreso, que eso es casi imposible. No. Por mayoría simple se puede sacar. Después habrá que lograr 2/3 para designar los miembros. Pero usted puede votar, de hecho ha ocurrido muchas veces en la historia argentina. Usted en el Parlamento puede votar la ley de ampliación a 9, a 11, a 21, a 15. Y después tardar en nombrarlo. Bueno, y después se discute, pero ya sería una discusión frente a la sociedad. Porque nosotros no es que buscamos una corte kirchnerista, nosotros buscamos una corte honesta, decente, independiente y que no sean empleados, reitero, del poder económico o de Clarín. Eso es lo que buscamos. Entonces, si usted frente a la sociedad dice, bueno, muy bien, acá hay 10 vacantes, 15 vacantes. Bueno, vamos a discutir los perfiles de los hombres y las mujeres, y le reitero, si aparece alguien que es conservador, bueno, no importa. El tema es que sea honesto y que no sea empleado de las corporaciones. Por último, ya que estamos hablando de los números del Congreso de Diputados, ¿cómo evalúa esta nueva composición de la Cámara de Diputados que usted es parte? Con esta misma conformación, por un lado el presupuesto fue rechazado, después el oficialismo a la semana siguiente consiguió los números para aprobar la ley de bienes personales. ¿Cómo evalúa, cómo cree que va a ser este año parlamentario? A ver, va a ser un año parlamentario muy activo, muy dinámico. De hecho, bueno, aún con la pandemia ya lo fueron los últimos 2 años. Se sesionó como nunca durante todos los 4 años del macrismo, tanto en las comisiones como en el recinto. Bueno, en el recinto se sesionaba con sesiones virtuales, ¿no? Va a ser muy activo. Ahora, hay que diferenciar lo que es la disputa política alrededor de temas específicos de lo que es la irresponsabilidad política. Haber dejado al país sin presupuesto es un acto de irresponsabilidad política, sobre todo cuando proviene de un sector, como es en este caso el macrismo, que endeudó a la Argentina en 100.000 millones de dólares en menos de 4 años. Y hubo una fuga de capital de 85.000 millones. Y como quedó patentizado ahora en el informe del Fondo Monetario Internacional, ese préstamo de 45.000 millones terminó siendo puesto al servicio de bancos y fondos de inversión para que pudieran salir con ganancias extraordinarias en dólares en la bicicleta financiera que ellos mismos habían armado y para facilitar la fuga de capitales. Ahora, si vos haces ese desastre y encima no le votás el presupuesto al gobierno nacional, estás, digamos, llevando adelante una política que solamente tiene como objetivo el daño.